En una enorme mansión de Nashville, una familia se reúne por el cumpleaños de su adorado hijo y nieto. ¿Te gusta? Pero hay algo raro con la fiesta. Vamos a jugar con él. La madre del niño no está presente. Hay desapariciones todo el tiempo, pero esta tuvo muchas repercusiones. Se fue de vacaciones hace 12 días y no hay noticias de ella desde entonces. La sensación que todos tuvieron desde un principio fue que algo malo le pasó a Janet. Nashville en 1996 es una ciudad en ascenso. La ciudad de la música country empieza a moverse al son de una gran industria. Es el lugar ideal para el ambicioso abogado Perry March y su despampanante esposa Janet. Creo que Perry era una gran promesa en el ámbito del derecho. Tuvo varios casos importantes, con mucho éxito, y creo que estaba decidido a ser una estrella en ascenso en Nashville. Viven entre las estrellas en la zona de Forest Hills, el lugar favorito de los cantantes de música country. Y los March no ocultan su fortuna. Construyen una mansión de 465 metros cuadrados. Construyeron la casa de sus sueños que Janet diseñó ella misma. La beta artística de Janet va más allá de diseñar un palacio. También es una renombrada pintora e ilustradora. Hola, ¿cómo estás? Janet Lavin se enamoró de Perry March en la universidad en Michigan. Es muy bueno. La pareja se casó y se estableció en su hogar en Tennessee. Sí, es interesante. Me gusta mucho. Mudarse al sur significa subir en la escala social para Perry, nacido en Chicago. Me gusta cómo pintas. Y logró formar parte de una de las familias con más influencia en Nashville. Entre la comunidad judía de Nashville, creo que era la familia con más peso. El padre de Janet, Larry, es una figura importante en el ámbito legal. Era un abogado prominente y respetado por todos. Qué gusto verte. Larry quiere que su yerno siga sus pasos y paga por la carrera de Perry en una prestigiosa universidad. Trataba a Perry como a su propio hijo y se ocupó de él económicamente. Lo ayudó a pagar sus estudios. Eran una familia muy unida y lo querían como uno más de ellos. Hazme el favor. A fines de agosto de 1996, los padres de Janet llegan a la mansión de los March para el cumpleaños de su nieto. Caroline. El padre de Perry, Arthur, también fue a visitarlos desde México. Pero alguien que no llega a la casa es Janet March. ¿Te gusta? Luego de viajar a California hace 10 días, se suponía que volviera mucho antes de la fiesta. Planeó la fiesta, las invitaciones y todo lo demás. Así que cuando no apareció ese día, todos se preocuparon mucho por ella. Muy bien. Perderse el cumpleaños de su hijo es algo fuera de lo común para esta madre. Es el de la abuela. Creyeron que quizá había sufrido una crisis psicológica, porque no actuaba para nada como era ella. Dejó varios días a sus hijos, siendo que los quería tanto. Nunca hace eso. 2 semanas después de que la vieron por última vez, los padres de Janet denuncian su desaparición a la policía. Los detectives le preguntan a Perry qué pasó exactamente el día que se fue de casa. Necesitamos algo de espacio. Esto no está Tranquila, funcionando, tranquila, admítelo. cálmate. Confiesa que estaban pasando por un mal momento. Tengo otros planes, ¿sí? ¿Tienes que ir a algún lado? Dijo que tuvieron una discusión el 15 de agosto y que ella estaba harta de él. Janet decide que necesita un tiempo. Tengo que salir de aquí. Como es una obsesiva de los detalles, le deja una lista de tareas a su esposo con el título Los 12 días de vacaciones de Janet. De hecho, quiero que lo firmes. Al parecer no era bueno con las tareas del hogar. Así que ella le dejó una lista impresa y le dijo que se iba de vacaciones. Escribió esa lista en la computadora y se despidió. Adiós. Se fue de repente y Perry no sabía qué le había pasado. Janet March simplemente dejó a su No esposo. voy a decírtelo. Quizás escribió la lista de tareas para ayudar a Perry a seguir adelante sin ella. Necesito saber dónde... Pero eso no explica por qué no se puso en contacto con nadie. No lo sé, desapareció. Tenía una buena relación con su madre y hablaban todos los días. Una semana después, los detectives reciben la primera pista.
El lujoso auto de Janet está abandonado afuera de un edificio de apartamentos a unos kilómetros. Había unas sandalias adentro del auto. Su agenda estaba ahí adentro y todo indicaba que la habían sacado por la fuerza, que la habían secuestrado porque el bolso seguía ahí. No solo su bolso, también su pasaporte y una valija con ropa. ¿Por qué Janet dejó su auto en ese lugar? ¿Fue a visitar a alguien? Los detectives llaman a todas las puertas, pero no encuentran ningún dato de Janet March. No creíamos que conociera a nadie ahí. No pudimos relacionarla con nadie en particular. No había motivos para que fuera. ¿Es posible que secuestraran a esta belleza sureña y dejaran el auto? ¿O se trata de algo peor? Este caso de desaparición cada vez se parece más a un homicidio. Creo que la mayor posibilidad era que estuviese muerta o que alguien la secuestrara y la tuviese escondida por alguna razón. La falta de pruebas hace que la policía sospeche que se trata de un ataque profesional. Como Perry es abogado, muchas veces se enfrenta a los criminales de Nashville. ¿Podrá ser un criminal que quiere vengarse de él? Investigamos eso, la posibilidad de que fuese un enemigo, que fuese algún malviviente con el que tuvo que tratar por ser abogado. Tal vez alguno tuviera algo que ver con la desaparición de Janet. Los Levine son una familia muy respetada en la ciudad, así que la policía de Nashville trabaja sin descanso para encontrar a su hija. Registran el bosque cerca del lugar donde estaba el auto, con perros rastreadores, radares de penetración y helicópteros con cámaras infrarrojas. Pero no encuentran nada. De algún modo, Janet March se esfumó de la faz de la tierra. No podían encontrarla, solo sabían que había desaparecido. Usualmente, el único modo de detener a la ciudad de Nashville es con un gran concierto de música country un sábado por la noche. Pero en el verano de 1996, la hija de una poderosa familia de Nashville desaparece. Y toda la ciudad queda perpleja. ¿Es posible que secuestraran a esta bella millonaria? ¿Murió? ¿O es que acaso Janet March decidió que no quería seguir junto a su esposo? Las semanas se convierten en meses desde que Janet se fue de casa, y los detectives descartan un golpe criminal. Ya investigaron cientos de pistas. Recibimos muchos datos, nos llegaron muchas pistas. Decían que había un cuerpo por ahí o por allá, que la vieron en tal lugar. Incluso algunos llamaron para decir que la vieron viva en tal lugar o tal vez en tal otro lugar. Viva o muerta, la historia de la hija desaparecida de una prominente familia de Nashville llega a toda la nación. Hubo mucha cobertura de los medios y se preguntaban por qué se iría Janet y dejaría a sus hijos. Pero los detectives saben que con cada día que pasa, hay menos posibilidades de encontrarla con vida. La idea de que pudiera irse sola sin ninguna ayuda económica y que estuviera viviendo en otro lado era remota en ese momento. Sin embargo, no habían pedido un rescate y si secuestran a un miembro de una familia rica es lógico que eso suceda, pero nunca hubo un pedido de ese tipo. 4 años después de la desaparición, una corte de Tennessee declara a Janet March legalmente muerta. El misterio continúa 2 años más. Hasta que Pat Postiglione, de la Unidad de Casos sin Resolver, analiza el caso. El lema de la Unidad de Casos sin Resolver es nunca rendirse, y eso fue lo que hicimos. Al analizar las pruebas, el detective Postiglione y su equipo encuentran muchas preguntas sin respuesta. Hice una lista de tareas para ti. Como la nota que Janet le escribió a Perry el día que se fue. Para los padres de ella, Larry y Caroline Levine, esa lista no se ve nada bien. Janet no usaba letras mayúsculas al empezar las oraciones, y esa nota tenía letras mayúsculas.
Era diferente, no era su estilo, según los amigos y la familia. Entonces, ¿quién la escribió y cuándo? La policía nunca lo sabrá. Al registrar la mansión después de que desaparece Janet, la computadora está destrozada. Lo que los detectives no encuentran en el auto de Janet también es sospechoso. Llevaba el pasaporte y el bolso, pero no un cepillo dental, desodorante o ropa íntima para el viaje. Para su madre, Caroline, parece que un hombre hizo el equipaje. Perry podría ayudar a develar el misterio, pero no está en casa. El viudo decidió mudarse a México con sus 2 hijos. No estaba en el país, no podíamos encontrarlo, no podíamos comunicarnos para hacerle algunas preguntas acerca de Janet. Puede que Perry no hable con la policía, pero hay otros en la alta sociedad de Nashville que sí. ¿Qué te parece? Y aseguran que el matrimonio de esta pareja estaba en la ruina. Estuvimos de acuerdo en que me iba a tomar un tiempo para pintar. Pero ¿cuándo te darás cuenta de que esto es una pérdida de tiempo? Sonaba que tenían una relación bastante complicada y que fue así desde siempre. ¿Estás bien? No. Para el verano de No puedo 1996, esperarte. las grietas en su matrimonio eran demasiado grandes para repararlas, y Janet empezó a planear el divorcio. Tengo otros planes, ¿sí? ¿Qué otros planes? ¿Tienes que ir a algún lado? Al otro día, el 16 de agosto de 1996, se supone que iría a ver a un abogado. El día después de la desaparición. Luego, al hablar con los antiguos jefes de Perry, se revela un escandaloso secreto. En 1991, despidieron al brillante abogado de una firma por enviarle notas acosadoras a una atractiva compañera de trabajo. Tenía una compañera muy atractiva en la firma y empezó a recibir cartas de una persona misteriosa con un contenido sexual muy explícito en las que explicaba qué quería hacerle. La firma atrapó a Perry en el acto gracias a una cámara oculta. Él fue acusado de escribir esas cartas con contenido sexual y lo grabaron mientras lo hacía. Atraparon a Perry mientras estaba escribiendo, así que aceptó pagarle como compensación unos $30,000. Perry nunca le cuenta a su esposa por qué dejó ese trabajo. Pero la policía cree que Janet descubrió las apasionadas cartas. No puedo creer que me ocultaras esto todo este tiempo. no te oculté Sabía nada. que algo había Y el hecho. 15 de agosto de 1996, Eres un pervertido. enfrenta a su esposo para que le diga la verdad. Creo que le pidió que le dijera todo el 15 de agosto e iría a ver al abogado al día siguiente. Vamos, mira. ¿Es posible que el altercado de esa noche fuese más violento de lo que Perry dice? De todos modos, no explica por qué el auto de Janet estaba abandonado a kilómetros de su casa. Hasta que aparece un testigo que asegura haber visto a un hombre cerca del auto la noche que desapareció Janet. Iba en bicicleta por el estacionamiento. Perry March era un excelente ciclista y tenía una bicicleta como la que, según el testigo, llevaba el hombre que vio en el estacionamiento. El testigo luego identifica al hombre gracias a las fotos de la prensa como Perry March. Fue un increíble avance en el caso cuando apareció este testigo. En diciembre del 2004, acusan a Perry March por homicidio en segundo grado. Pero sin un cuerpo, un arma y ninguna prueba forense, los detectives solo cuentan con sus instintos. Las pruebas eran solo circunstanciales. Primero, tienen que regresarlo de México. Les lleva otros 8 meses, pero por fin logran extraditar a Perry March por un cargo no relacionado. Había tenido problemas con su pasaporte y gracias a eso el FBI pudo enviar a alguien para que arrestara a Perry en México. Encierran a March en una celda en Nashville mientras espera el juicio y entabla una amistad con otro convicto. Tengo un plan. Pero cuando le pide un favor a su nuevo amigo, la investigación da el golpe final.
Oye, yo voy a darte su dirección. Perry le ofrece a su compañero una recompensa de $300,000 a cambio de un pequeño favor. Perry trató de contratarlo para matar a sus suegros. Quería que cuando saliera, fuera a matar a los Levin. Qué gusto verte. Los Levin siempre trataron a Perry como a un hijo, pero ahora él planea sacrificarlos para tratar de salvarse. Sí. Para Perry, si asesinaban a sus suegros, aumentarían sus posibilidades de ser absuelto durante el juicio. Pero Perry eligió al criminal equivocado. No es más que un delator. Y lleva puesto un micrófono para registrar cada palabra del trato. Teníamos grabaciones comprometedoras en las que March le indicaba cómo matar a los Levin y dónde vivían. Si este hombre no había matado a su esposa, ¿para qué querría asesinar a sus suegros? Así que teníamos esta prueba, además de todas las anteriores, y para mí con esto se cerraba el caso. El delator permite que los detectives graben sus llamadas. Y estas revelan que hay otra persona involucrada en el plan. Muy bien. El padre de Perry, ¿Quieren pastel? Arthur March, que vive en México. Hello? This is Colonel? Yes, you just tell me what you want, how you want it done, and it'll get done. Le dijo cómo conseguir el arma y que lo estaría esperando en México después del golpe, que podía quedarse con él en su propiedad y le mostraría la gran vida que se tiene en México. Pero Arthur y Perry March están a punto de caer en la trampa. El informante llama a Arthur para decirle que ya mató a los Levin y que partió para México. Aunque en verdad no está en el avión. Claro que Arthur fue a buscarlo al aeropuerto y mandamos a los agentes del FBI para esperarlo. El coronel retirado sabe que llegó el final para él. Y a cambio de que reduzcan su sentencia, Arthur March acepta testificar en contra de su hijo. En agosto del 2006, casi una década después de su desaparición, Perry se enfrenta al juicio por el homicidio de Janet. Había personas de todo el país mirando el juicio a través de internet. Lo grabaron en la corte. En un testimonio grabado, su padre revela lo que en verdad pasó el 15 de agosto de 1996. No puedo creer que me ocultaras esto todo este tiempo. Sabía que había un ¿Qué? motivo Yo no para te que te oculté fueras. nada. Sabía que algo habías hecho. Eres un No sé a mentiroso. quién le crees. Eres un maldito mentiroso. Janet enfrenta a su esposo por el caso de acoso sexual y le dice que su matrimonio está en ruinas. Eres terrible. Yo soy terrible. Tú lo eres. Eres una vergüenza para la familia. Arthur declaró que Perry le dijo que él y Janet habían discutido. Mírame cuando te hablo. Perry, mírame cuando te hablo. Ni siquiera puedes mirarme, ¿verdad? No Y él tomó una llave inglesa. Eres un animal. No puedo creer que hicieras algo como esto. No puedo. Y la mató. Perry de inmediato limpia la escena del crimen. Luego envuelve el cuerpo de su esposa con una bolsa y la entierra en un lote abandonado. Luego de eso, empieza a planear la coartada. Empaca la valija para las vacaciones de su esposa y hasta escribe la lista de tareas de Janet. Perry deja su auto cerca del edificio de apartamentos para que parezca un secuestro. Y se va en bicicleta. Creía que la mejor salida era matar a Janet e inventar la rebuscada versión de su viaje. Unos días después, Perry llama a su padre en México porque tiene un problema con el lugar en el que enterró el cuerpo de su esposa. Van a construir un edificio encima y le preocupa que encuentren a Janet. Necesita la ayuda de su padre para mover el cuerpo y Arthur acepta hacerlo. Encontró el cuerpo gracias a las indicaciones de Perry. Desenterró el cuerpo, lo puso en la cajuela de su auto y lo llevó hasta Kentucky. Arthur vuelve a enterrar a Janet a unos 100 kilómetros entre los arbustos. Arthur nos dio toda la información.
y hasta nos llevó a la zona de Kentucky y trató de mostrarnos de la manera más precisa dónde estaba el cuerpo. Pero pasó una década y Arthur no recuerda con exactitud dónde puso el cuerpo. La policía nunca encuentra a Janet March. Durante 10 años, Perry March creyó que quedaría impune. Pero al final, su propio padre lo traicionó. Que Arthur March testificara en una grabación en contra de Perry quizá no fue el golpe final, pero no lo ayudó para nada y creo que fue una gran victoria para la fiscalía. El 6 de septiembre del 2006, declaran a Perry March culpable de homicidio en segundo grado y lo sentencian a 56 años en prisión. También lo condenan por planear el homicidio de los padres de Janet. Nunca mostró un sentimiento y no esperaba que lo hiciera, porque nunca vi que tuviera emociones. Perry nunca confiesa qué pasó exactamente con Janet esa noche. ¡Muy bien! Ni siquiera por sus propios hijos. Su madre desapareció y nunca tuvieron la oportunidad de despedirse. Nunca recuperaron su cuerpo. Perry nunca les dijo la verdad y nunca va a hacerlo, así que se quedaron completamente solos. Ahora no es más que un número en el Departamento Correccional de Tennessee, donde va a estar durante 56 años, y eso nos parece muy bien. De no haber intentado asesinar a los padres de su esposa, Perry March estaría bebiendo margaritas en México. Pero un amor en bancarrota no puede florecer. Los poetas comparan el amor con un jardín muy cuidado, o las malas hierbas pueden tomarlo y hacer crecer algo siniestro allí. Si alcanzas el éxito en Texas, tienes un enorme auto, una amplia colección de armas y una mansión gigantesca. Y es posible que tengas un jardín digno de un rey. Para Danny y Charlene Hill, cortar el césped para la alta sociedad de Houston convirtió su negocio de jardinería en una impresionante fuente de dinero. Su compañía de jardinería resultó todo un éxito. Es más, se volvió un negocio millonario. Pero no siempre fue tan fácil. Charlene y Danny no tenían mucho cuando se casaron, pero eran personas muy decididas y trabajadoras. Y en poco tiempo empezaron a amasar una fortuna. A principios del 2000, los Hill dejaron su vecindario humilde por la lujosa comunidad de Pecan Grove. Vivían en una buena zona, con autos costosos y muebles muy exclusivos. Eso es, Jenny. Ven aquí, te muestro. Y armas muy llamativas. Danny Hill gasta mucho de su dinero en armamento. No es nada, vamos. A Danny le gustaba mucho cazar. No había muchas cosas que le llamaran tanto la atención como un nuevo rifle. Muy bien, ahora vean cómo... Oh, es precioso. Mira. Lo único que puede interesarle más es su esposa, Charlene. Cuando Danny y Charlene se conocieron, eran como dos imanes que se atraían mutuamente. Y parecía que nada podría algún día separarlos. Sí. Bien. Tienes que ver. Tras 20 años de trabajar juntos para construir su imperio de jardinería, formaron un vínculo que parece indestructible. Trabajaban muy duro y estaban muy enamorados. Habían acumulado una gran fortuna y muchas propiedades. Tenían 3 hijos adorables y una hermosa casa. ¿Qué más podrían pedirle a la vida? Solo algo más. En el 2006, al cumplir 25 años de casados, Charlene y Danny planean retirarse en un rancho en Texas. Pero sus sueños se desvanecen para siempre la noche del 14 de noviembre. Recibimos una llamada a emergencias porque en una residencia se oyeron unos disparos. Se trata de una mujer y suena desesperada. El oficial del condado de Fort Bend, José Treviño, va de inmediato a la residencia de los Hill.
Fui el segundo en llegar a la escena. Treviño sube las escaleras y va a la habitación principal, donde encuentra a Danny Hill en el suelo, ensangrentado. ¿Puede hablar? Era evidente que le dolía. Tenía sangre en la camisa y se veía la herida en la zona del estómago. Danny recibió 3 disparos. No entiendo lo que dice. Mientras los paramédicos luchan por salvarle la vida, Danny sigue consciente. Treviño tiene que tomar una decisión deprisa. Y le pregunté varias veces, ¿quién te disparó? Danny, ¿quién te disparó? Detrás de la máscara de oxígeno, el moribundo lucha por decir algo. Quítale la máscara, rápido. Necesito hablar con él. Danny, ¿quién te disparó? Danny, ¿quién lo hizo? ¿Quién te disparó, Danny? ¿Quién fue? Un jardinero multimillonario no es algo que se vea todos los días, pero el texano Danny Hill amasó una fortuna cortando el césped de los poderosos. Y 3 balas le ponen fin a todo. Con las últimas fuerzas que le quedan, Danny intenta decir desesperadamente quién le disparó. Debería ser un caso ya resuelto, excepto en Texas, ya que aquí todo es mucho más grande, incluso la verdad. Por favor, no se mueva. En la mansión de los Hill, los paramédicos pierden la batalla por salvarle la vida a Danny. La ambulancia había llegado y lo estaban atendiendo en la habitación. Le pusieron una máscara de oxígeno. Y cuando entré en la residencia, encendí mi grabadora y empecé a grabar todo. Como parte del procedimiento regular, el oficial graba todo en la escena. Danny Hill identificó a su asesino esa noche en la misma habitación donde le dispararon y todo quedó grabado. ¿Quién te disparó? No hay que moverlo. ¿Quién lo hizo? Le preguntaba, ¿quién te disparó? ¿Quién te disparó, Danny? Luego le quitamos la máscara de oxígeno. La respuesta de Danny es apenas un suspiro. Mi esposa. Y le pregunté, Danny, ¿fue tu esposa? Y él asintió con la cabeza. Danny, ¿fue tu esposa? Unas horas después, Danny muere. Sus últimas palabras son una grave acusación. Arrestan a Charlene Hill por homicidio. Pero ¿por qué esta mujer que amó a su esposo por 25 años querría asesinarlo? Estaba llorando, estaba desesperada y temblaba. Charlene les cuenta a los detectives que no tuvo otra opción. Danny estaba a punto de atacarla. Aseguró que fue en defensa propia. Ella dijo que su vida estaba en peligro. Pensaba que él iba a matarla. Al parecer, la historia de amor de los Hill no era tan adorable, sino que era una bomba a punto de explotar. Desde afuera, todos creían que tenían un matrimonio feliz. Sé cómo disparar. Bien. Pero Charlene y Danny escondían secretos muy oscuros. No sabes cómo hacerlo. Ese es el problema. No sabes cómo hacerlo. Todos saben que Danny tiene un mal temperamento. Y a medida que pasa el tiempo, solo empeora. Entonces, fue cuando él empezó a usar su fuerza física y su poder emocional sobre su esposa para convertir su vida en algo miserable. Tiene que ir sobre el hombro. Deja de interrumpir. Mira, lo hago bien. Peleaban todo el tiempo. En verdad se llevaban como perros y gatos. ¿Sabes lo que haces? ¿Crees que esto es un juego? ¿Que es un juguete? Esta mujer no puede competir con la fuerza de su enorme esposo. Charlene dice que tuvo que soportar años de abuso mental y físico. Corría hasta el baño para encerrarse, pero él se metía de todos modos y la violaba. Y le decía a sus amigos que a ella le gustaba. A pesar de una eterna agonía de llamadas a emergencias y visitas al hospital, Charlene se niega a presentar cargos. Al igual que a muchas mujeres que han sido golpeadas, le dijo que si se iba, él iba a matarla, que la encontraría y que la mataría,
y ella creía que podría hacerlo. ¡Cierra la boca! ¡No lo hagas! ¡Basta! ¡Siéntate! Cuando Charlene amenaza con irse, Danny lleva su reinado de terror a un nuevo nivel. Su peor experiencia fue cuando él la ató a una silla Danny, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! y la roció con combustible en todo su cuerpo. Voy a enseñarte una lección. ¿Qué estás haciendo? ¡No, por favor! ¡No! ¡Por favor! Y la amenazó con un encendedor. Mientras él le decía que si alguna vez lo dejaba, él iba a matarla y también mataría a los niños. La dejó atada a la silla toda la noche. Según Charlene, la noche del 14 de noviembre del 2006, todo empieza con una llamada del hermano de Danny. El hermano llamó a Charlene y le dijo que quería advertirle que Danny estaba yendo a la casa y que estaba furioso. Bien, adiós. Charlene le dijo que sabía cómo controlar esa situación, que para calmarlo le haría su comida favorita. Y entonces le preparó pollo con papas. Te juro que voy a matarlo. ¡Ese es mi depósito! ¡Es mi depósito! Pero cuando Danny llegó, no había modo de calmarlo. ¡Rayos! Estaba fuera de control. Empezaron a discutir. Fueron discutiendo por toda la casa hasta que terminaron en la habitación. Lo cociné especialmente para ti. Podrías venir. ¡Ya cállate! La ira de Danny se sale de control y Charlene sabe de qué es capaz. Cálmate. ¡Me harté! ¡Me cansé de todos! No es mi culpa. ¡Voy a matarte! No me amenaces. ¡Voy a matarte ahora mismo! No. Hizo lo único que se le ocurrió. Sacó el arma que tenía en la mesa de noche y la puso en la cama. Le dijo, aléjate de mí. No me obligues a usarla. No me obligues a usarla. ¿Quieres dispararme? Sí. ¿Eso quieres? Aunque esté desarmado, cree que Danny es muy peligroso. Basta, ¡Vamos, Danny, hazlo! cálmate. ¡No te atreves! Según Charlene, fue entonces que empezó a acercarse a ella. Era muy fuerte y estaba furioso. Estaba seguro de que incluso sin arma podría con ella. No contaba con que Charlene le dispararía primero. Danny, no. ¡Ah! 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 ¡Oh, rayos, Danny! ¿Qué hice? Charlene llamó a emergencias y dijo que le disparó al esposo. Cuando la policía empezó con el caso, les pareció muy obvio. Era una mujer golpeada a la que controlaron, abusaron y menospreciaron todo el tiempo durante varios años. Para ellos no cabía duda de lo que pasó. Estaba claro que era en defensa propia. Es un caso claro de homicidio justificable para la ley de Texas. Hasta que los hijos de Charlene presentan una versión muy diferente. Los hijos de Charlene estaban en su contra. Danny y Charlene Hill habían tenido un accidente muy grave 3 años antes. Según sus hijos, el accidente le cambió la vida por completo a Danny. Después del accidente de motocicleta, la personalidad de Danny cambió. Sufrió una grave lesión cerebral. Y debido a esa lesión, su violencia desapareció por completo. Ya no era así. Danny ya no era un hombre violento. Se transformó desde el accidente. Se volvió un hombre muy dócil. Era un sujeto maravilloso. Se había calmado muchísimo. Y mientras que Danny se volvió dócil, los niños aseguran que su madre se volvió agresiva. No confío en ti para darte un arma. No eres más que un idiota. Después de años de sufrimiento, Es suficiente. Está bien, no es nada. Charlene pasó a ser la abusiva. Eres un perdedor. Ya estoy harta de ti. Charlene era muy mala con Danny. Siempre estaba insultándolo, tratando de hacerlo enfadar, como si ella quisiera provocar que él perdiera el control.
Los detectives se preguntan si la versión de defensa propia es una mentira. La impresión que me dio Charlene Hill fue que no era confiable, que trataba de quedar impune al decir cosas que no habían pasado y al describir a Danny como alguien que en verdad no era. La corte del condado de Fort Bend se prepara para un caso increíble, en el que una madre y sus hijos se enfrentan, y el veredicto dejará a todos perplejos. En el otoño del 2009, Charlene Hill va a juicio por el homicidio de su esposo multimillonario Danny, cometido 3 años antes. Charlene asegura que lo mató en defensa propia. Pero 2 de sus hijos testifican en contra de su madre en la corte. Eran testigos de la fiscalía y le echaron la culpa a ella por todo. Sí, por supuesto. Declaran que Charlene fue la agresora esa noche. No confío en ti para darte un arma. No eres más que un idiota. Ver que sus hijos le decían a todos que era un ser humano horrible y que le disparó al padre a propósito, tiene que haber sido un golpe devastador para Charlene. Los fiscales auxiliares del condado de Fort Bend, Chad Bridges y Jill Stotts, planean el caso contra Charlene Hill. Su teoría es que planeó asesinar a su esposo esa noche en el 2006. Para empezar, había comprado el arma homicida poco antes. Charlene había comprado la pistola un mes antes de matarlo. La fiscalía cree que la muerte de Danny no fue por su abuso, sino por avaricia. Cuando compró el arma, Charlene transfirió una gran suma de dinero a su propia cuenta. Ella transfirió $1 millón de la cuenta conjunta hacia su propia cuenta bancaria. Pero al final, según la fiscalía, la mayor prueba son las balas mismas. Los análisis forenses desmienten la versión de que fue en defensa propia. Declaró que Danny se estaba acercando a ella cuando le disparó, pero los análisis demostraron que no fue así. No indicaban que se estuviera acercando a ella, sino que trataba de alejarse. Los 2 primeros disparos le dan en la columna vertebral y lo paralizan. No pudo moverse más. Luego Charlene le dispara una tercera vez. Y dijeron que el modo en que entró en el cuerpo indicaba que de hecho tuvo que estar en el suelo y que Charlene se paró sobre él para después dispararle. Había varias heridas de entrada y de salida en el cuerpo de Danny Hill, pero 3 disparos lo atravesaron y el tercero le provocó la muerte. Pero es suficiente para convencer al jurado. Luego de deliberar por 2 días, no llegan a un acuerdo. La votación es 11-1. Te voy a enseñar una lección. Un solo miembro no puede superar la historia de abusos de Danny. Dijeron que no podrían tomar una decisión. Y al final, el juez declaró nulo el juicio. 2 años después, en el 2011, enjuician por segunda vez a Charlene Hill. Pero el jurado volvió a deliberar un par de días sin poder decidir. A la fiscalía le preocupaba que anularan el juicio otra vez. Así que le ofrecen a Charlene un trato sorprendente. Si se declara culpable, le darán una sentencia diferida de 10 años, libertad condicional y una fianza. Pero no tendrá que estar un solo día en prisión. Lo hicimos porque creímos que era una sentencia adecuada para ella, dada su historia y el hecho de que era probable que Danny abusara de ella en el pasado. Fue una decisión difícil para Charlene, pero su libertad estaba en juego y lo hizo. Justo cuando llegan a un acuerdo, el jurado se presenta con un veredicto. Y el juez tenía que tomar la decisión de dejarlos entrar en la corte para leer su veredicto
o bien aceptar el trato. Y prefirió aceptarlo. El jurado la había declarado culpable. Y Charlene, apenas con un poco de suerte, escapó de su condena y de ir a prisión. Con ese veredicto, tendría que haber cumplido con una condena. Charlene Hill escapó de pasar entre 5 años y el resto de su vida en prisión. Y quedó libre para seguir con su vida afuera. Aunque hay un detalle, Charlene tiene que declararse culpable. Tenía que enfrentarse al juez y confesar que no lo hizo en defensa propia, además de declararse culpable. Los residentes del condado de Fort Bend, como Bev Carter, creen que se hizo justicia. Para ser honesta, creo que fue un resultado justo, porque tendría que haberlo matado 20 años antes. Tendría que haberle destrozado la cabeza. No hay una solución ideal en estos casos. Nada va a devolverles el padre a esos niños. No hay nada que pueda deshacer la historia que se dio hasta esa noche. Lo bueno, lo malo, nada. Pero hicimos lo mejor que pudimos para llegar a una conclusión justa. Puede que Charlene Hill quede libre para disfrutar de los millones de dólares de su esposo muerto. Pero si llegara a hacer algo en defensa propia, podría terminar tras las rejas por el resto de su vida. Con un corazón frío y los ojos puestos solamente en el dinero, estos asesinos veían a sus parejas como una carga. Perry Marsh decidió asesinar a su esposa para mantener su lugar en la alta sociedad. Y Charlene Hill usó un arma para solucionar sus problemas maritales. Hasta que la muerte nos separe, tiene otro significado cuando tu amor ha caído en bancarrota. Hasta el próximo episodio de Crímenes Millonarios. Soy Christopher Mason.